compartir una palabra que Dios trajo a mi corazón y la verdad, estando reflexionando, todo el mundo en este momento se pregunta del por qué está pasando todo esto, ¿no? Algunos dicen que es por culpa de la iglesia que no ha hecho su papel. Algunos de alguna manera culpan al gobierno, que el gobierno no se ha alejado de Dios, las naciones se han alejado de Dios y esto es un hecho, es una verdad. O otros la situación, estábamos viviendo unos meses atrás, si usted no lo recuerda, que se puso de moda el lobby gay con todo su poder y hasta las iglesias, muchas de las iglesias fueron cristianas bueno, de raíz cristiana o pentecostés o protestante, doblaron sus convicciones y aceptaron casar hombres del mismo sexo. Eso sucedió en Estados Unidos y en Europa, y fue muy complicado entender por qué doblar tus convicciones acerca de algo que la palabra enseña, ¿no? Hicieron esto público y se hizo un circo de la iglesia, una burla de Dios. Se salieron el proaborto a todo lo que da, un mes atrás, un mes y medio atrás, y la gente muchos nos preguntábamos, o la gente de cristiana se preguntaba, ¿y dónde está Dios? Y está sucediendo todo esto, ¿y dónde está Dios? La gente atea, a nosotros los cristianos nos preguntaba, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está tu Dios que tú predicas? ¿No dices que el homosexualismo va en contra de la palabra de Dios? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Por qué permite tantas cosas? El festival más grande del lobby gay, de los homosexuales, está en el mero Israel. ¿Y dónde está Dios de Israel? Entonces, el mensaje que hoy te quiero compartir es: ¿dónde está Dios en este momento difícil? Así lo he titulado. ¿Dónde está Dios en este momento difícil? Y lo he situado, el texto que quiero compartir es el Salmo 127, versículo 1. ¿Está en su Biblia? Salmo 127, versículo 1. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nuevamente, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Cierra tus ojos un momento. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos, Padre Celestial. Pon un carbón encendido en mi boca, brasas de tu altar, Señor, en mi vida, Señor. Purifica mis labios, Señor, y mi ser con tu sangre preciosa para poder impartir una palabra en un momento, Señor, donde el mundo está en crisis. Para poder, Señor, enseñar que tú estás con nosotros. Si tú con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La pregunta obligada en este tema es: ¿dónde está Dios en este momento? Pero la pregunta que nos hace Dios a nosotros: ¿dónde ustedes me han dejado? ¿Dónde ustedes me han situado? ¿En qué parte de su corazón me han dejado? ¿Usted cree que Dios, con todo su poder, dice que Dios es omnipotente, no podría con sus dos dedos aplastar ese virus y acabar con todo esto? Inmediatamente, con un chasquido, con una orden, con un parpadeo de nuestro Señor, podría acabar con todo lo que está sucediendo. Pero ¿por qué el Señor permite todo esto? ¿Dónde está Dios en este momento de dolor? ¿Dónde está el Señor en este momento donde hay epidemia o pandemia? Con este mentado coronavirus o ¿cómo se llama? COVID-19. ¿Dónde está Dios? ¿Usted se ha preguntado? El mundo o los gobiernos han tomado precaución. A nivel república, nuestro presidente y todo salubridad ha tomado sus precauciones. ¿Qué precauciones han tomado ellos para que la plaga no se esparza, no se contagie? ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué han recomendado ellos? Que mantengas la distancia de 2 metros. Que no saludes de mano a nadie,
que no saludes de beso a nadie, que si te vas que si te vas a lavar las manos, tardes 20 segundos lavándote las manos y hasta te enseñan cómo lo hagas. Amén. Que si toses te cubras con el codo, que si tienes síntomas te dan hasta un número para que les hables. Claro que no contestan. ¿Qué te dicen? Quédate en tu casa lo máximo posible. Evita tocar tus ojos, tu nariz o tu boca. Desinfecta las superficies. Todas estas son medidas que los gobiernos dicen que tú tienes que hacer. Pero la pregunta es, ¿dónde dejan a Dios? ¿Cuándo ellos te han recomendado que te pongas a orar? ¿Cuándo ellos han reconocido que el mismo gobierno necesita a Dios? Los gobiernos han sacado a Dios de todos lugares. Los gobiernos han tratado de desaparecer a Dios. Amén. ¿Cuándo te han dicho ellos que fortalezcas tu fe? ¿Cuándo te han dicho ellos, y tenemos, entre comillas, un presidente que tiene fe y que cree en Dios? La pregunta es, ¿en qué Dios cree? ¿Verdad? ¿Cuándo te ha dicho, te han recomendado ellos que hagas un altar familiar? Que vuelvas tu corazón a Dios. Yo creo que es el momento perfecto para reflexionar, porque a todos nos ha parado en todos sentidos nuestra vida cotidiana. Lo que hacíamos comúnmente, ahora tenemos que cambiar y virar y ver cómo le vamos a hacer, y algunos se truenan los dedos de que viene una situación difícil, que no va a haber comida, y algunos se ponen en crisis, pero la pregunta es, ¿estamos haciendo lo correcto tras esta situación que estamos viviendo? ¿Dónde está Dios en este momento? Y han dado ciertas instrucciones que debemos de seguir, como actividades, le llaman ellos necesarias. ¿Cómo qué? Que los mercados de alimentos estén abiertos, que los supermercados estén abiertos, que las tiendas de autoservicio y abarrotes estén abiertas, ventas de alimentos preparados, los bancos, el SAT tiene que estar abierto para que vayas a pagar. O sea, no puedes ir a formarte a 2 metros, pero sí puedes ir al SAT a pagar, porque ellos te están cobrando. Amén. La distribución de energéticos y venta de energéticos, las gasolinerías y gas tienen que estar abiertos. La generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, servicios de mensajería, guardias de labores de seguridad privada, guardias y estancias infantiles, asilos y estancias para personas de la tercera edad, telecomunicaciones y medios de información, productos de limpieza, hasta las ferreterías pueden estar abiertos, pero sí te dicen que tienes que cerrar la iglesia. ¿Viste qué contradictorio? Hasta las veterinarias pueden estar abiertas, pero la iglesia tiene que estar cerrada. No se le escucha como algo raro, como que algo no encaja dentro de lo que ellos están autorizando como servicios, se le llama no necesarios, dejar a la iglesia fuera de la jugada, cuando en Estados Unidos hay un hombre que por muchos amado y por otros odiado, Donald Trump, que está él trayendo a Dios dentro del mismo gobierno de la Casa Blanca, como hay un gobernador de Texas que está diciendo que la iglesia en este momento es necesaria que reabra las puertas. Y como nosotros no nos dicen lo mismo, y sucede en todo, de México hasta Centroamérica y Latinoamérica. La pregunta es, ¿por qué pensar o hacer cosas diferentes cuando se supone que en el país de Estados Unidos hay los mayores contagiados a nivel mundial y todavía a la iglesia se le está autorizando que abra sus puertas? ¿Y por qué en México, Centroamérica y Latinoamérica no? Porque la prioridad del gobierno no es buscar a Dios. No le están dando el primer lugar a Dios. Amén. Y la pregunta surge nuevamente, ¿dónde está Dios? ¿Dónde ellos como gobernantes han puesto a Dios? Y cómo nosotros como iglesia, cómo le hemos hecho saber al gobierno que necesitan tener a Dios en primer lugar de sus vidas. A veces la iglesia está más asustada que los mismos de afuera. A veces la iglesia tiene más miedo que los mismos de afuera. Estaban unos vecinos alcoholizados
pues no sé si el alcohol o algo les hizo hablar, decir, es que eso no es cierto, que es el coronavirus, no es cierto, ya medios copas, ¿no? Con 2, 3 copas o no sé cuántas se llevaban. Entonces, no sé si lo harían por el alcohol o porque se creen muy valientes ya cuando están tomados, pero ¿cómo ellos van a tener más valor que nosotros? Amén. Y nosotros debemos de tener palabras de fe. Amén. Palabra de convicción. Cuando en la iglesia primitiva más los oprimían, más compartían el evangelio. Cuando el pueblo estaba esclavizado y más era oprimida, más crecía, dice que más se multiplicaba. Amén. Es una oportunidad que Dios nos está dando en este momento de poder crecer y multiplicarnos compartiendo la palabra del Señor. ¿Qué dice Mateo 6:25? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Amén. Dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Él se va a preocupar, Él se va a ocupar de nosotros. Él va a tener misericordia de nosotros. ¿Cuántos en un momento han estado desempleados y Dios ha estado ahí? ¿Cuántos hemos estado en un momento difícil y Dios ha estado ahí? ¿Cuántos hemos estado en un momento de escasez y Dios ha estado ahí? Nosotros hemos pasado por momentos bien complicados y ustedes conocen nuestro testimonio, momentos de mucha necesidad y como quiera Dios ha estado ahí. ¿Usted cree que ahorita voy a dudar por lo que pueda pasar? Yo estoy creyendo que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y ese Dios, si está contigo, ¿quién contra ti? Amén. ¿Usted lo cree? Hay algunos otros presidentes como el presidente de Salvador y Uruguay que pone a Dios en primer lugar. Nosotros no es nuestra posición juzgar a nuestro presidente, sino orar por él, para que abra sus ojos y que en un momento determinado él pueda reconocer que necesita a Dios y que lo necesita poner en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Por qué debemos de orar? Esta pregunta yo me la he hecho muchas veces. Señor, ¿debo de orar para que la gente sane? ¿O debo de orar para que encuentren la vacuna? ¿O cómo debo de orar? ¿Cómo hacer la oración correcta para tocar tu corazón? Y no ser estorbo en lo que tú quieres hacer. Porque en este momento es un momento crucial para la humanidad. O la humanidad se vuelve a Dios, o la humanidad se va más al pecado. Ese es el momento crítico y punto de quiebre. Y tú y yo somos muy importantes para la respuesta que Dios va a dar acerca de lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? O la gente vuelve a Dios o la gente se hunde más en el pecado. Y yo le he dicho al Señor, ¿cuál es mi oración? ¿Acaso debo de orar para que alguien encuentre la cura o la vacuna para esta situación? ¿Usted cree que la vacuna sería la respuesta para acabar con este problema? ¿Sabes cuál es la situación? Es que la humanidad reconozca que ha pecado y que se ha burlado de Dios y que ha ido en contra de los principios del Señor. Que la humanidad necesita arrepentirse, necesita volver su corazón al Señor. Y si la humanidad se arrepintiera, yo estoy seguro que la plaga se acabaría, que los virus se acabarían. Amén. ¿Qué se dice? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia de mi pueblo. Nuevamente. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. Yo quiero buscarlo porque es muy interesante. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 13. Versículo 13. ¿Quién está hablando ahí? Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Él está diciendo, si yo cerrare. Una cosa es que el enemigo tenga cierta potestad sobre nosotros y una cosa es que Dios cierre los cielos. Aquí está diciendo, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta para que consuma la tierra,
o si enviare pestilencia a mi pueblo. Él está diciendo, ¿qué significa? ¿Que Dios es malo? Significa que si nosotros pecamos contra Dios, le quitamos o no le permitimos a Dios que nos defienda de toda plaga, de toda peste y de todo virus. Nosotros mismos, con nuestro pecado, le estamos entregando el derecho legal a Satanás y a sus demonios para que ellos hagan con nosotros lo que ellos quieran. Pero ¿qué dice el versículo que sigue? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Qué dice? ¿Y qué? ¿Y qué? Y oraren. Y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿De qué iba a sanar el Señor la tierra? De las plagas. Las plagas es significado de virus, de epidemias, de pestes. Si nosotros verdaderamente, si la humanidad verdaderamente buscara el rostro de Dios y se convirtiera de todo su corazón y buscare su rostro y orare, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Pecado significa todo lo que te separa de Dios, todo lo que te conduce a lo contrario de buscar a Dios, todo lo que genera toda esta situación que estamos viviendo hoy. Dice el Señor, yo sanaré su tierra. Efesios 4:27. No des lugar al diablo. Cuando pecamos, ¿sabes qué hacemos? Le damos lugar al diablo. ¿Y quién provoca todo esto? El diablo, el padre de mentira. Y muchos que hemos estudiado la Biblia con mucho tiempo de anticipación, se nos enseñó acerca de que en los últimos tiempos iba a haber una manifestación del anticristo, una preparación para la venida del anticristo. Y muchos que han estudiado conspiraciones acerca del nuevo orden mundial, todo encaja acerca de que esto que estamos viviendo es solamente la preparación de lo que el enemigo está haciendo para ver cómo va a reaccionar no el mundo, sino la iglesia. ¿Cómo va a reaccionar la iglesia? Algunos dicen que este virus vino de un mercado de Wuhan y que ahí se venden animales exóticos, animales salvajes y que ahí se generó el virus, dicen. Algunos otros dicen que fue un virus implantado en ese mercado para poder crear esto, una psicosis, y que el nuevo orden mundial empezara a organizarse y ver cómo están reaccionando los gobiernos y cómo están reaccionando la iglesia. Para ellos la iglesia es un estorbo. Una noticia que había salido hace un mes o 2 meses, que el Papa llamó a una junta urgente a los líderes mundiales religiosos para pedir una unificación de la iglesia y pedir que solo un hombre se sentara a gobernar el mundo, el Papa. Están preparando el escenario, están creando crisis, están cayendo las bolsas de valores. ¿Para qué? Para que haya una sola moneda mundial. Amado, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Tenemos que ser entendidos. Está un Bill Gates, inocente palomita, de repente dice, yo tengo la solución, tengo el chip que va a curar a todos los enfermos. Y con ese chip puedes mover, no vas a necesitar moneda, vas a ir a hospitales, vas a comprar, vas a vender y vas a hacer todo. Inocente palomita, que tenía todo bajo la manga. Está preparando el escenario. La pregunta es, nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer?
¿Cómo vamos a reaccionar ante este fenómeno que está sucediendo? ¿Nos vamos a quedar así, sentados y viéndonos a ver qué sucede? Espantados y temblando en nuestras casas. Un pastor tuvo las agallas, tuvo la fuerza, la convicción y llamó a su iglesia en Florida a hacer un servicio. ¿Y sabes qué hicieron? Lo arrestaron. Lo arrestaron, se lo llevaron. Lo iban a encarcelar. Estuvo horas detenido. Y él dijo, yo invité a la gente. Y la gente fue. Pero yo no obligué a nadie. Dice, pero usted sabe que no puedo compartir, usted no puede tener servicios. Digo, yo voy a tener servicios las veces que sea necesario porque yo tengo derechos. Usted no puede ir sobre mis derechos. ¿Y saben qué están haciendo? Están llamando a la psicosis para ir sobre nuestros derechos. Amén. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Ahorita podemos reunirnos con precauciones. ¿Qué va a suceder cuando esto arrecie y nos digan, ¿sabes qué? Ya te vi, que estás ahí. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Tenemos que estar preparados, pedirle dirección al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hacer? Le decía a la pastora, hay que tener plan B, plan C, plan D, lo que sea. Porque la iglesia no puede parar. Hubo un testimonio que nos dieron hace tiempo en España cuando la cosa estaba bien difícil, había persecución. Ahorita ya hay un poquito más de libertad. La misma gente perseguía a los cristianos. Dice que ellos, con tal de compartir la palabra, se juntaban los cristianos en una ven y de repente pescaban uno o dos conocidos y los subían a la ven y ya iban a dar el rol y él estaban compartiendo el evangelio. Lo evangelizaban, lo bajaban, después se veían otros 2, 3 y otra vez le compartían el evangelio. Pues ya eran gente cristiana, los aceptaban a Cristo y todo, entonces no podían traicionarlos, ¿no? Entonces, de ahí empezó un avivamiento, porque ahorita España se está avivando. Amén. Está habiendo una revolución en ese país. Está habiendo avivamiento. Y lo que quiere el Señor es despertar a su iglesia, porque yo estoy seguro. Algunos dicen que no, otros dicen que no es cierto, pero yo estoy seguro que Jesús viene por su iglesia. Amén. Pero antes de que Jesús venga por su iglesia, tiene que haber mucha gente a sus pies. Amén. Y esto está provocando que mucha gente voltee al cielo y a lo mejor de la forma que ellos oran, le piden a Dios misericordia por lo que está sucediendo. Amén. Y usted y yo estamos para decirles cómo orar de forma correcta. Amén. 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 Pero para pedir perdón necesitamos saber por qué pecados debemos de pedir perdón. Amén. Siempre les he enseñado acerca de que, ok, le voy a pedir perdón a Dios, pero ¿por qué le vas a pedir perdón a Dios? Ah, no, pues por todo, pues sí, bien fácil, pero hay algo específico que a lo mejor necesitamos decirle al Señor, ¿por qué pedirle perdón? ¿Qué pecados han ocasionado esta pandemia? ¿Ok? Y yo te voy a decir que la causa natural es lo que te mencioné, acerca de que un virus se soltó o que nació de un animal salvaje, pero ¿qué es lo que está causando ese virus? ¿Cuál es la causa espiritual? ¿Quieres saber de por qué está sucediendo esto? La causa espiritual, no natural, la causa natural dicen que fue por un animal salvaje o que fue por un virus implantado, pero ¿cuál es la causa espiritual del por qué estamos pasando nosotros? Porque a veces hasta la iglesia está tocando partes de la iglesia. A ciertos sectores de la iglesia está tocando esta situación. ¿Por qué? ¿Quieres saber? ¿Qué causa esta epidemia o este virus? Número 1, desobedecer a Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones o plagas. Lo primero que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle. No más buscar, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cómo tú buscas a Dios o cómo lo llamas?
por medio de la oración. Amén. Por medio de la intimidad. Porque muchas de las veces el pueblo, y lo vimos hace 2 domingos, domingo pasado, antepasado, cuando a Egipto o al faraón se le dio una orden. ¿Y qué hizo? Todo lo contrario, desobedeció lo que Dios le estaba diciendo por medio de Moisés. Y por la decisión de un solo hombre, un pueblo pagó las consecuencias. Por la cerrazón de un solo hombre, por ser cabezoncito, un solo hombre, un pueblo completo pagó las consecuencias. Tenemos que obedecer a Dios. Si tú no eres obediente a Dios, eres desobediente. Si tú no eres obediente a Dios, eres y tú estás atrayendo el pecado o estás cometiendo pecado, y el pecado va a traer plagas y va a traer ¿qué más? Pestes, y va a traer ¿qué más? Epidemia sobre tu vida. El hombre en general desde Adán ha sido desobediente. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando fue desobediente? Hubo un castigo. ¿Qué le dijo? Salte del Edén, cabezoncito, y llévate a esta mujer también, a Eva, que también fue cabezoncita. Amén. Desobedecer a Dios, eso va a traer pecado, vas a cometer pecado y va a traer plaga, va a traer pestes y va a traer epidemia. Número 2, oponerse a Dios. Levíticos 26, 23 al 25. Levíticos. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Levíticos 23, 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas y aún la santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Había, ¿sí estamos bien? No. 26, 25. Ni usted ni yo. Ni Luz ni yo. Ok. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. 23 al 25. Y quiero leer nuevamente el 23. Y si en estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, cuando nosotros los oponemos a Dios, ¿qué cae sobre nosotros? El 24. Y yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. ¿Qué es lo que cuando nosotros nos oponemos a Dios, sabes qué hay? Hay una plaga. Nosotros, dice que te castigaré, dice la Biblia, ¿hasta cuántas veces? 7 veces. 7 veces. Imagínense cuántos muertos llevamos. Y después, si nos oponemos a Dios, que lo multipliques por 7. Párale, pastor, pues ¿cómo? No es Dios, es el pecado. ¿Y quién ama el pecado? El diablo. Dice que los que hacen el pecado son hijos de ¿quién? Del diablo. Ok, ¿usted de quién es hijo? De Dios. Ok. Número 3. ¿Qué es lo que causa las epidemias o la plaga? 3. Queja e ingratitud. Números 11, 4 al 5. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne?
Nos acordamos del pecado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ok, otra vez. Números 11, 4 y 5. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Dice que la gente extranjera que estaba entre el pueblo de Israel empezó a ¿qué? A quejarse. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? No, no te quejes contra Dios porque va a haber una consecuencia. Dice que no. Empezaron también ellos a quejarse como los otros. No. Y aparte, llorones, empezaron a llorar. Llorarle, imagínate, eran más de 1,000,000 de hombres. Y dice que los hombres eran los que estaban contados, más 1,000,000 de mujeres. Más, imagínate que dos, 3 chamacos cada uno. Más, imagínate, serían como 4 o 5 millones llorándole a Moisés en la puerta y llorándole a Dios, quejándose de porque no tenían que comer, anhelando lo que tenían anteriormente, anhelando las cosas que habían dejado de esclavos. ¿Qué le estaban diciendo a Dios? Ah, Señor, tú me sacaste de allá para matarme en el desierto. Tú tienes la culpa de lo que yo estoy pasando. Quejándose. Que a veces los vecinos o la gente o en las redes sociales empieza la gente a quejarse y a poner estadísticas, y los hijos de Dios, en lugar de darle esperanza, también empiezan a compartir y empiezan, sí, cierto, porque están pasando todo esto. Oye, es una forma de quejarte en contra de lo que está sucediendo. En lugar de que tú les transmitas fe, ellos te transmiten miedo y histeria. Y empieza la quejadera, no nada más en forma verbal, sino también en las redes sociales. Todo el mundo quejándose y todo el mundo echándole la culpa a Dios. Hasta los cristianos. Diga ouch. No por usted, por ellos. Amén, hay que orar por ellos, amén. Versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Imagínese si el Señor se airó. ¿Usted cree que Moisés dice que era el hombre más manso de la tierra? Aún así, dijo, no, Señor, o te los llevas o te los envío. No es cierto, no dijo eso. ¿Sabes qué hacía Moisés? Intercedía por el pueblo cabezotas. Eso sí les puedo decir, cabezotas. Intercedía por un pueblo de dura cerviz, cabeza dura. Señor, pero ¿cómo, qué va a decir las naciones que los sacaste de la esclavitud para matarlos en el desierto? Sabía cómo orar y sabía cómo tocar el corazón del Señor. Y el Señor como que, sí es cierto, Moisés. Y Dios es Dios. Aún cuando Dios es Dios y dice algo, pero hay un pueblo arrepentido, el Señor cambia de parecer. Amén. Amén. Aún dice que si Él lo está diciendo, si mi pueblo me buscare, se humillare, me buscare mi rostro y pidiera perdón, yo lo oiré y sanaré su tierra. Amén. Amén. Números 11:31. Y vino un viento de Jehová y trajo cordonices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, y el menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Habían visto las 10 plagas para salir de Egipto. Habían visto la columna de fuego que los defendió para que no pasara el ejército del faraón. Habían visto la nube que los protegía de día y la columna de fuego que los protegía de noche. Ya se habían quejado cuando cruzaron que tenían hambre y les dio maná.
Después de que les dio maná, ay, tengo sed, ya, quiero agüita, Señor, quiero agüita. Y empezaron la chilladera. Y el Señor mandó a Moisés, que le dio cierta instrucción, y Moisés, ya desesperado, pues golpeó la peña en lugar de hablarle. Eso es lo que lo descalificó para entrar a la tierra prometida. El pobre Moisés. Tomaron agüita. Y todos los días les daba maná. Y dijeron en esta vez, ya no queremos pan, ahora queremos carne. Así le decimos nosotros, ¿verdad? Ya no queremos gorditas, ya no queremos tortilla de harina, Señor, quiero bistec, carne asada. Eso es lo que estaban haciendo. Queremos carne, queremos carne. Imagínense más de 3 millones diciendo, queremos carne, queremos carne, queremos carne. ¿Qué van a hacer? La carnita asada, ¿no? Carnezazo. Ellos querían carnezazo. Dice que tanto fue la ira del Señor y la desesperación que provocaron en Moisés, que el Señor escuchó esos lamentos y esa quejadera y les mandó carne. Y estos tremendos, dice que juntaron, imagínense, 10 montones, el que menos recogió 10 montones de codornices. Imagínense cuánto montón había, cuántos kilos de carne había en cada montón. Era exagerado. Habían desesperado a Dios, pero también había avaricia, había codicia en ellos. Dice que apenas estaban cocinando las codornices así asaditas, y ya cuando les estaban masticando, y cuando dice que la ira del Señor se encendió sobre ellos, y antes de que le dieran la primera mordida, vino una plaga sobre ellos, una peste, un virus, y hubo una gran mortandad. ¿Por qué? Porque fueron quejosos e ingratos, malagradecidos. Usted tiene frijoles en su casa, sea agradecido con Dios. Tiene tortillas de harina, invite al pastor, aunque la pastora no la deje comer. Amén. Tiene lentejitas, qué rico. Amén, pero sea agradecido con Dios. Amén. Como dijo Job, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho no, eso no dijo Job, ¿verdad? Job dice que supo amar a Dios cuando tenía mucho y cuando tenía poco. Amén. Y el apóstol Pablo fue el que dijo, sé estar humildemente, con poquito, con nada, dormir en escasez, dormir a la intemperie, hasta en la cárcel. Dice que alababa a Dios, pero también sé tener mucho. Usted a lo mejor ahorita en este momento no va a tener las grandes cosas que el Señor le ha prometido, pero lo está preparando para que tenga un corazón humilde para recibir esas grandes cosas que Dios tiene para usted. Amén. Entonces deje la queja y la ingratitud a un lado. A veces decimos, es que yo quiero que el Señor me dé un carro. Ahorita no le pida carro. Eso va a llegar. Ahorita pídele al Señor misericordia, perdón. No, uno están pidiendo por un aumento, uno están pidiendo por trabajo. Bueno, pues eso sí se necesita. Pero para carro, ahorita estás pidiendo eso. Esa es tu oración. Esa es una oración banal. Muchos por allá están muriendo, entonces no es recomendable decirle al Señor, ten misericordia de esta gente para que se pueda salvar y pueda venir a tus pies. Y otros pidiéndole carro, otros pidiéndole helicópteros de aviones y mansiones. ¿Cómo es esto? Hello. Eso te lo va a dar, pero en su momento, en su tiempo. Amén. Hay un tiempo para cada cosa. Número 4. Otra cosa que causa epidemias, virus, pestes. Esparcir falsos rumores. Números capítulo 13, versículo 27 al 33. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Nebec, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo,
La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esparcir falsos rumores. ¿Cuál fue el primer falso que ellos esparcieron? Vimos gigantes. Escogieron a 12 príncipes. No eran cualquier cosa, príncipes de cada tribu, los mejores. Y Moisés los escogió para que vieran las bendiciones de Dios y no trajeran malas noticias. Y en lugar de traer buenas noticias, ellos empezaron a esparcir rumores de que es que lo que vieron los frutos y que era una tierra que fluía leche y miel. No, en lugar de decir y enfocarse en las bendiciones, ellos se enfocaban en que no, es que ahí había gigantes. Es una tierra que traga a sus moradores. Empezaron a esparcir falsos rumores. Divulgaron que la tierra devoraba a sus moradores y que ahí había gigantes. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué provocaron ellos? Histeria. ¿Y sabes qué hicieron? Provocaron a todo un pueblo para que este pueblo quisiera matar a su líder, a Moisés, y murmuraran contra Dios. Por más que Josué y Caleb querían apaciguar y tranquilizar al pueblo, ellos estaban tan molestos, tan enojados y otra vez llorando, eran bien llorones y querían matarlos. ¿Y qué sucedió con estos hombres? Números 14, 36 y 37. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él y a toda la congregación, desacreditaron aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. ¿Murieron de qué? De plaga. De plaga, de epidemia, de virus. ¿Cómo cree que morían en aquel tiempo? Lo mismo que en este tiempo, amado. Es lo mismo. ¿Pero qué provocaba? ¿Jehová Dios o su pecado? Su pecado. Así que no esparzas falsos rumores. Hay gente que agarra las noticias de otros y son fake news, son mentira. Y andan publicando por todos lados. No, en Reynosa, que hay 80 muertos. Espérate, tranquilo. Tranquilo. Tú sereno, yo tranquilo. Sereno, moreno, vamos tranquilos. Mínimo investiga las fuentes oficiales. No esparzas cosas que no son correctas, porque hay pequeños en la fe que no están tan fuertes, como unos más fuertes que otros. A lo mejor tú perseveras en la iglesia al final de la situación, y los pequeños en la fe los vas a tumbar a todos. ¿Y sabes qué? Hay de aquel que haga caer a alguno de los pequeñitos. Amén, dice la palabra del Señor. Ten cuidado. Y aparte pecas contra Dios y generas más plaga. Amén. Amén. Número 5. ¿Qué es lo que provoca plaga o epidemias o pandemias? Tomar para sí mismo cuando esto no es tuyo. Y lo damos como un ejemplo el rey David. El rey David tuvo varios pecados y el pecado final fue el pecado que él censó al pueblo. Y usted me va a decir, ¿cómo es pecado eso? ¿Cómo censar el pueblo? El Señor lo toma como pecado. ¿Sabes por qué era un pecado para el Señor? Porque al censar el pueblo le estaba quitando autoridad a Dios, le estaba diciendo, yo no dependo de ti, yo dependo de la gente, y la gente no te corresponde a ti, la gente es mi gente. Le estaba quitando a Dios el número 1, lo que están haciendo las naciones en este momento, quitándole a Dios el número 1, amén. Y fue castigado en Primera de Crónicas 21:3. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado Israel? Uno de sus generales le dijo, ¿para qué estás contando si estos no son tuyos? Estos son del Señor. Amén. Y dice que vino una plaga y un castigo sobre ellos. Y el Señor le dijo, te voy a dar 3 opciones, David. Y tú escoge. La opción número 1, 3 años de hambre, de hambruna para el pueblo. Y aquel se quedó pensando, pues, no, pues como que no. Opción número 2, 3 meses de persecución.
3 años de hambruna o 3 meses de persecución. Opción número 3, 3 días de pestes en el país. ¿Y sabes cuál escogió? La 3. 3 días de peste, de virus, de pandemia sobre un país. ¿Y sabes qué sucedió en esos 3 días? Hubo 70,000 muertos. ¿Cuántos llevamos ahorita a nivel mundial? ¿Qué 8,000? ¿Qué 10,000? No, menos de 8,000. Aquel día fueron 70,000 israelíes de una sola nación. Tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tremenda cosa. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 14. Y así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. 70,000. La cosa era tremenda. Ahorita Dios ha sido muy misericordioso, amados. Muy misericordioso. Amén. 21:17. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. David intercedió. Se convirtió en un intercesor que dijo: yo soy culpable de lo que está sucediendo, que la peste venga para mí, que el juicio venga para mi familia, pero no para el pueblo, porque había ya 70,000. Si David no intercede, si David no reconoce su pecado, eso hubiera acabado con mucho más, miles de muertos, ¿no? La pregunta es, ¿podemos sacar a Dios de lo que está sucediendo en este momento? Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 25. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Otra vez, 24, 25. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Tenemos que reconocer nuestro pecado, reconocer el pecado de la iglesia, reconocer el pecado de los gobernantes, edificar altar a Jehová, pedir perdón, y yo sé que esta plaga va a cesar, amén. Esta plaga se va a detener, y pedir y seguir pidiendo cobertura en el Salmo 91. ¿Sabes cuándo la cobertura se acaba? Cuando empezamos con nuestros miedos y empezamos a desobedecer a Dios, empezamos a tomar malas decisiones, empezamos a esparcir falsos rumores, empezamos a ser quejosos, ingratos, empezamos a oponernos a Dios y a desobedecer a Dios. Es cuando el Salmo 91 nos queda sin estar funcionando o estableciéndose sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos negando a Dios, porque nosotros mismos estamos desobedeciendo a Dios. Pero ¿qué te parece si antes de despedirnos, estamos a unos minutos de despedirnos, decimos: Señor, perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra iniquidad, nuestra rebeldía. Pide perdón por tus hijos, pide perdón por tu esposo, por tu esposa, por tus hermanos, por tus vecinos, cabezones a lo mejor y ruidosos, no importa. Pide perdón por la ciudad, pide perdón por el estado, por la nación, por las otras naciones que en un tiempo se habían levantado contra Dios, hasta hacían burla de Dios, que se burlaban. No se acuerda que los homosexuales se vestían de Jesús y se burlaban de Dios, o se vestían de María y hacían como que era abortado Jesús. Algo terrible, algo tremendo. Vamos a pedir perdón, hermanos, por ellos, y vamos a decirle: Señor, aquí estamos, Señor. Vamos, ponte de pie un momento en esta tarde. Impacto de Vida Reynosa te invita a sus servicios de avivamiento y fuego todos los domingos a las 11 de la mañana. Jóvenes online los sábados a las 4 de la tarde y los servicios de oración miércoles a las 7 de la noche. Estamos ubicados en Avenida El Rosario, número 807, Colonia Jarachina Norte. Te esperamos.